¿El sionismo es compatible con el judaísmo? ¿O será que existe alguna clase de contradicción? Porque piensen que hay veces vemos en las noticias judíos ultraortodoxos, estereotipo, con todo, protestando en contra del sionismo. Entonces, ¿será que el sionismo es una invención moderna desconectada del judaísmo? Es más, ¿qué significa sionismo? De acuerdo a la perspectiva del judaísmo mismo. Tengo el honor enorme de tener al rabino Pinhas Brenner, que es un rabino que tiene mucha presencia a nivel internacional. Fue el rabino principal de Caracas durante 44 años. Fue también embajador representante de Venezuela ante Israel por el gobierno interino. También tuvo una especialización en Columbia University, tiene doctorado honoris causa, es parte de la Junta de Gobernadores de la Universidad Barilán. Puedo hablar de muchas cosas que ha hecho el RAF, desde escrito libros, pero hay algo en particular que me gustaría mencionar, que el rap ahora está en redes sociales. Ustedes pueden escuchar muchas de las clases del rabino en su página Café con Fe, que a propósito, les mencioné que es autor de libros, tiene un libro que es nuevo que acaba de sacar, que es el libro Café con Fe, que ustedes podrán también encontrar. Yo les dejo en la descripción de este video los detalles, pero podrán encontrar en editorial Boker número 18 @gmail.com. Nuevamente les dejo en la descripción, pero para no alargar mucho esta introducción, Rab, te doy la bienvenida y me siento muy honrado de tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. Sionismo Y simplemente quiere decir amor por Sión. Sión es otra palabra por Jerusalén, por la tierra ancestral. Y durante los 2000 años de destierro del pueblo judío, después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash en el año 70, siempre hubo el anhelo por retornar a Israel. No había la posibilidad de regresar a la tierra prometida, pero hay quienes dicen de que Napoleón en el siglo XIX pasó por una pequeña ciudad donde estaba casi desértica y preguntó, ¿qué pasa? No es que los judíos todos están de luto. ¿Por qué están de luto? Dice, están conmemorando la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Napoleón dijo, no recuerda haberlo leído en la prensa. Cuando ocurrió eso, le dijeron, no, de eso hace 1800 años, algo por el estilo. Él supuestamente dijo, el pueblo que recuerda hasta el día de hoy esa destrucción, ese pueblo va a regresar a Israel. Si eso es verdad o no, no sé, pero suena bien de todas maneras. Hubo un cambio enorme con la Revolución Francesa, con el surgimiento de nuevas naciones. Y en el siglo XIX había también persecuciones contra el pueblo judío, como lo ha habido en muchísimas ocasiones. Mira, todos recordamos la expulsión de los judíos de España en 1492, pero eso empezó un siglo antes todavía. De todos los países europeos fueron expulsados, menos de uno. Resulta ser que nunca fueron expulsados de Polonia, pero un país antisemita que bebían el antisemitismo con la leche de la madre. Los campos de concentración estaban, muchos de ellos en Polonia, porque había también el apoyo popular. Pero debido, repito de nuevo, en el siglo XIX, cuando surgen muchas naciones nuevas, el pueblo judío también empieza a moverse. A lo mejor podemos hacer algo nosotros también. Había alguien que escribió un libro que se llamó Autoemancipación. El problema con el pueblo judío lo escribió, creo que un médico. Está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque no tiene tierra. Todos los pueblos tienen tierra, el pueblo judío no tiene tierra. Ese es el problema. Surgió un señor que se llamaba Teodoro Herzl. Él era un judío asimilado que estaba lejos de observar las tradiciones judías. Era un reportero. Estaba en Viena y sonó mucho el, el juicio que se hizo contra Dreyfus, un militar francés que fue culpado de espía y eventualmente enviado, creo que a la isla del Diablo, algo por el estilo. Y él se conmovió por eso. Y él pensó de que la solución para el antisemitismo es la creación de un Estado judío, la primera vez que se menciona esa palabra. Y escribió un libro, El Estado judío, donde misionó ciertas cosas. Y en 1897, si mal no me equivoco, convocó el primer Congreso Sionista Mundial. Y de repente la gente asistió y la gente fue conmovida por este señor Herzl. Y ahí empezó el sionismo político. Pero el sionismo estuvo presente el mismo día cuando el pueblo judío fue expulsado de la tierra de Israel.
Ahora, ¿por qué algunos religiosos no son sionistas en el término moderno? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero mi opinión es que es una mala interpretación de la historia que es del pueblo judío. Ellos piensan, muchos de ellos, así leo lo que dicen, de que solo Dios puede crear nuevamente un Estado judío. Y ese Estado judío no es religioso, por lo tanto no es lo real. Tenemos que tomar en cuenta que los judíos que fueron a Israel en masa, porque siempre hubo una presencia judía en Israel durante todos los siglos. Los que vinieron en masa a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, eran de tendencia socialista y no estaban amarrados a la tradición judía de tal manera que Israel fue creado como un estado socialista básicamente, pero ha ido evolucionando y cambiando a través de las edades. A esos judíos ortodoxos yo les preguntaría lo siguiente. Hay un relato, no sé si es verdadero o no, de un señor que se está ahogando y de repente ve de que viene un bloque de madera y él dice, no, yo no me voy a agarrar de ese bloque de madera, yo quiero que Dios me salve. Y de repente viene una lancha, no, yo quiero que Dios me salve. Eventualmente se ahoga, llega al cielo y pregunta a Dios, ¿por qué no me salvaste? Y la respuesta es, ¿y quién crees que te envió el bloque de madera? ¿Quién crees que te envió la canoa? ¿Quién crees tú que dio la posibilidad de que un ejército recién nacido, sin armas sofisticadas, pudiera luchar contra todos los países árabes que trataron de destruir al Estado judío después de su declaración de independencia el 14 de mayo de 1948? Eso no fue simplemente el ejército, los soldados israelíes. No quiero quitarles el mérito. Ahí estuvo la mano de Dios sin duda alguna. Esa gente no quiere reconocer eso. Ellos quieren que salga del cielo una mano y que simplemente transporte a todos los judíos a la tierra de Israel. Bueno, yo tengo una idea totalmente diferente acerca del judaísmo. El judaísmo ha evolucionado. No soy reformista, porque los reformistas querían de que la ley judía se adapte a la edad moderna. Yo creo todo lo contrario. Nosotros tenemos que buscar en la edad moderna las raíces de la tradición judía. Yo creo que hoy hay un mayor cumplimiento de las mitzvot que nunca ha habido en el pueblo judío. Mira, en, porque me iba a comunicar contigo hoy en día, algo tenía en la mente. Yo fui a una yeshiva donde las sagradas escrituras no se estudian tanto, lo que se estudia es el Talmud. Pero recuerdo que la primera vez que vi eso, el segundo día de Pesach, hay una haftará. Haftará quiere decir una lectura de la segunda parte de la Biblia, no del Pentateuco, sino más bien de los profetas. Y Reyes, el libro de Reyes pertenece a eso. Y en el libro de Reyes, en el capítulo, en Reyes 2 capítulo 23 dice lo siguiente, de que el rey descubrió por primera vez la Torá, que no habían hecho el Corbán Pesach desde la época de los Shoftim y instituyó eso de nuevo, que habían ahí prostitutas en el templo, sacaron a todos, había idolatría en el templo y sacaron a todos. Mira, yo tengo gran admiración por el movimiento Lubavitch. Es un movimiento hasídico. El Rebbe, el gran maestro de ellos, lamentablemente falleció, pero no han elegido a ningún sucesor. Consideran que ese Rebbe todavía es el motor y es un grupo que se puede ver en todas partes del mundo. Ellos están muchas veces frente a un supermercado y se acercan a alguien y dicen, tú eres judío, te has colocado los tefilín hoy en día, si no, te lo hacen a ti. Y yo he visto a gente hasta llorar porque no se ha colocado los tefilín desde la bar mitzvah y ya tiene 70 años. Esas son como unas trenzas de cuero con cajitas que tienen capítulos de la Biblia que te hace tomar conciencia de que hay un solo Dios, que tienes que amarlo con todo tu ser. Y lloran, y yo siempre pienso, qué inteligentes son, porque te hacen hacer algo. Decir una cosa, mira, yo creo en eso es relativamente fácil, pero cuando tú haces algo, eso queda en tu memoria. También leí algo, no hace mucho lo sabía ya, en la Edad Media. Los tefilín no eran universales en muchos lugares. Judíos muy religiosos no se ponían los tefilín. Hoy en día
Si tú quieres categorizar a alguien como un judío tradicional, seguro que se ponen los tefilín todos los días, bueno, menos sábado y festividad, como sabemos. Yo creo que el mundo judío ha ido evolucionando hacia el bien, porque recibimos la Torah y sabemos de que eso es lo que realmente nos salva. Quiero abrir un pequeño paréntesis por un momento. Estoy hablando demasiado, pero quiero abrir un paréntesis que es el siguiente, ¿no? ¿Tú conoces la historia de Purim? La reina Esther nos salvó porque ella intervino ante el rey, etcétera. Pero la historia de Purim, cuando yo era rabino joven, decíamos siempre de que Hanukkah, otra festividad, que habla de la reinauguración del templo de Jerusalén después de que fue violado por diferentes los sirios, helenizados, etcétera. Bueno, de que eso era asimilación, mientras que Purim era puro antisemitismo, porque eso es lo que dijo Amán ante el rey. El el más importante, después del rey, dijo, aquí hay un pueblo extraño que no obedece la ley del rey, yo le voy a pagar tanto dinero, vamos a eliminarlos, y el rey estuvo de acuerdo. En el fondo, eso también era asimilación, porque dice la misma Megilá de que cuando Amán vio a Mordejai y que no se postraba delante de él, porque él era el segundo más importante después del rey, aunque la tradición judía dice de que él tenía como un ídolo, ese Amán, en su pecho. Entonces Amán, perdón, Mordejai no quería postrarse delante del ídolo, pero la realidad a lo mejor era diferente. Mordejai era un cortesano, él sentía de que él debía haber tenido el puesto de Amán. Y dice la Megilá que cuando Amán supo de que Mordejai era judío, entonces decidió vengarse no tan solo contra Mordejai, sino contra todo el pueblo judío. Un Sí. momentito. ¿Cómo que Y- no sabía que era judío? ¿No lo vio ahí? ¿No estaba vestido como un judío? mm, Aparentemente no. Mordejai es el nombre de un dios griego, persa, Mardoqueo. Esther, ese no es, su nombre hebreo era Hadassah. Algo, estaban asimilados. Pero dice la misma Megilá, hacia el final, Kimu Vekiblu, después de asistir a los festejos de Ahasverosh, después de estar asimilados, se dieron cuenta que todavía los pueden matar y que tienen que aceptar la Torah de nuevo. Lo que realmente nos da fuerza cuando estamos unidos y tenemos esa misma tradición. O sea que la tradición judía yo creo que es más fuerte que nunca y aquellos quienes están opuestos al sionismo, bueno, en mi opinión, están equivocados. Ellos tendrán su manera de pensar. Lo que no tolero es que participen en demostraciones en contra del Estado de Israel. Eso ya me molesta. Por eso los metería en la cárcel. Si tienes una idea diferente, mira, en una democracia cada uno puede pensar como quiere. Además, no tienen por qué vivir en Israel. Si no estás a favor del Estado de Israel, vete. No, no tienes que buscar nada aquí. Entonces, Rap, muy interesante porque todo lo que mencionas puedo conectarlo. De hecho, en Tal Germón, un libro, dice que Mordejai era el representante del posible futuro gobierno de Judá para restituir la independencia que se había perdido con los babilonios. Entonces, también acá es un factor medianamente sionista. De hecho, lo que mencionas de que es verdad, la crítica de la postura antisionista es que ya es un estado laico y no tiene nada que ver, pero lo que tú dices, tú como pues rabino principal Ashkenazi que fuiste en Venezuela, el rabino principal Sfaradi, el Rab Ovadia Yosef, él dijo que nuestra generación es la que más Torah tiene desde la época de los macabeos, en cantidad y en calidad. Así que tú coincides con, por ejemplo, grandes de Israel en este aspecto. Y algo que realmente me sorprende es que tú explicaste que es una interpretación errónea o distinta, llamemos, para no, de la historia, que es que se parece mucho al ateísmo, porque ¿qué dice? Digamos, alguien totalmente desconectado de la Torah diría, no, el Estado de Israel no fue creado por Dios, fue creado por la ONU o por los sionistas, pero es que eso también dicen los antisionistas. Dicen, no, eso no es obra de Dios, eso es obra del sionismo. Como si todo fuera de Dios, excepto el Estado de Israel. Me parece una paradoja dentro de esta misma postura ultraortodoxa que, digamos, me pareció interesante de tus palabras en lo que yo concluí. Y Raf, en el sentido concreto, ¿cómo se ajusta
en verdad el sionismo y el judaísmo? ¿Acaso son sinónimos? ¿Acaso son, o sea, cómo puedo decir que el sionismo es judaísmo o viceversa? ¿Cómo podrías explicar tal cosa? Aparte de la parte sentimental. Ok, mira, el pueblo judío nace en realidad con familias, con los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, cada uno tiene una esposa. Aquí también puedes ver el valor que el pueblo judío le da a la mujer, porque cada uno tiene una esposa con nombre. Tú no encuentras los nombres de mujeres en la historia antigua. Hay muy pocas mujeres que aparecen. En la tradición judía, cada uno de estos tiene una contraparte, una mujer. Dice la tradición judía de que Abraham convencía a los hombres y Sara convencía a las mujeres. O sea, era un equipo que estaba trabajando. Pero en realidad, como nación, como pueblo, nace gracias a la esclavitud egipcia. Ahí es donde se consolidan como un pueblo porque tienen ahora una historia común de sufrimiento, etcétera. Hay tres episodios claves en el comienzo del pueblo judío. El éxodo de Egipto, Yetziat Mitzrayim, estar en el monte Sinaí y recibir la ley, porque si tú tienes libertad sin ley, se puede convertir en libertinaje. Tienes que tener ciertas normas. O sea, yo tengo libertad de hacer, pero no tengo libertad de pegarte. O sea, hay límites a mi libertad. Y número tres, la entrada a Eretz Israel. Mira, dice el Talmud, quien no vive en Israel es como si fuera idólatra. Esos son los tres pasos importantes. Salir de Egipto, recibir la Torah y residir en Israel, porque hay muchas leyes que aplican solo en Israel. O sea que el sionismo es parte fundamental de la creación de la nación judía. El hecho es que no pudimos regresar porque no teníamos la fuerza para hacerlo. Pero una vez que se despertó el deseo en todo el mundo y el pueblo judío se organizó mejor, mira, fíjate lo que ha hecho el pueblo judío con Israel. Yo eso he repetido mil veces. En una oportunidad tomé un avión pequeñito, volé desde Jerusalén al norte de Israel. Creo que no lo haría más. Era de hélice un solo motor. Y yo era el único pasajero y podía mirar a la derecha y a la izquierda. A la derecha estaba Jordania, a la izquierda estaba Israel. A la derecha todo era marrón, a la izquierda todo era verde. No puedes decir que Jordania e Israel tienen clima diferente. Mm. Israel es pequeñito, muy angosto. Cuando llueve en Israel, llueve en Jordania también. Tiene recursos minerales importantes, tiene petróleo. ¿Qué tiene Israel? Y sin embargo, lo que ha hecho el pueblo judío con Israel. Yo creo que la realización del sionismo, cuando uno va a Israel, no puede negar de que ahí hubo un enorme esfuerzo del pueblo judío y ahí está la mano de Dios. Porque sin la mano de Dios las cosas no ocurren bien. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos escoger lo que vamos a hacer en la vida. Pero sin embargo, si Dios no está ahí delante, a lo mejor nuestros esfuerzos no tienen el éxito que deberían de tener. Y no hay duda de que Dios ha estado junto al pueblo judío en la reconquista del Estado de Israel tal como existe hoy en día. Sí, de hecho, lo que mencionas, Nachmanides lo escribe, que la tierra de Israel estuvo desértica por milenios y que solo dará frutos cuando vuelva a su verdadero dueño. Que de hecho el Talmud también lo menciona, cuando en Haketz Megulemis, no, sabrás cuándo es el fin, cuando empieza la redención, cuando los árboles de la tierra de Israel den sus frutos. Es básicamente lo que la visión de agricultura se conecta con la visión de la Torá. Raf, y para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Qué opinas de aquellos que utilizan, ya definiste sionismo, pero utilizar la palabra sionismo como si fuera un insulto? Porque hoy en día se percibe así, como que el sionismo lo conciben como algo negativo. ¿Por qué no lo vendría siendo? Ya lo explicaste, pero ¿cómo podrías contrarrestar aquella postura tan agresiva sobre nosotros? Mira, hay una expresión en inglés que voy a traducirla al español, pero en inglés es antisemitism, antisemitismo, is a light sleeper. Está dormido, pero solo somnoliento. Cualquier ruido lo despierta. Yo personalmente, inocentemente, o a lo mejor por ser medio idiota, yo creía que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo sepa lo que ocurrió, se terminó el antisemitismo.
Tú sabes, el jefe de las fuerzas aliadas contra los nazis fue el general Eisenhower. Cuando él llegó a los campos de concentración, él insistió que se haga películas de lo que él estaba viendo, porque dijo, lo van a negar después, después de haber asesinado a una tercera parte del pueblo judío. Pero en el caso mío, yo nací en Polonia, el 95% de los judíos polacos fueron exterminados. Eso fue terrible. Y cuando el mundo se despierta a eso, yo creo que el mundo va a cambiar totalmente. Pero lamentablemente no. Vemos que rasca la superficie. ¿Por qué se le niega al pueblo judío su deseo de tener su propia patria? Porque ¿qué quiere decir del río al mar? Del río al mar simplemente quiere decir destruir a Israel. Del río es Jordán, el río Jordán, el mar es el mar Mediterráneo. Vamos a, aunque muchos de los que claman eso, from the river to the sea, ni siquiera saben de qué río se está hablando. Pero eso es lo que quiere decir a todo, ¿qué quieren el pueblo palestino? Que tenga su independencia. Pero entonces vas a borrar la independencia del pueblo judío. Mira, jamás no quiere un Estado al lado de Israel. Jamás quiere un Estado en lugar de Israel. No quieren que exista ese problema. 5 veces se han hecho ensayos para llegar a una solución, otro estado, y siempre lo han rechazado. Lo más que uno recuerda fue el Jartum, la capital de Sudán. Tres nos, no reconocimiento, no paz, no queremos que ver nada con Israel. Lamentablemente el mundo le niega al pueblo judío su aspiración nacional. ¿Cuál es la dimensión de Medinat Israel, del Estado de Israel? Es algo pequeñito, es como el Estado, creo que New Jersey en los Estados Unidos, algo por el estilo. El mundo árabe tiene extensiones enormes. Mira cuánto desierto hay en Arabia Saudita donde se pueden poblar. Israel demostró que se puede también cultivar en el Negev, que es medio desértico. Esa no es la razón. El presidente Shimon Peres, el finado Shimon Peres, en una oportunidad me dijo, y él lo repitió en otras partes también, hoy día no hay razón para la guerra. La guerra antes era por territorio. Tengo ganado, necesito pasto, etcétera. Hoy en día no existe eso. Hoy en día lo que vale es el cerebro humano. Hoy en día se pueden producir suficientes pantalones para darle pantalón a todo el mundo. Se puede producir suficientes granos de maíz para que todo el mundo coma. Lo que se necesita hoy es convivencia. Lamentablemente, el ser humano tiene avaricia, no sé qué. ¿Sabes quién es? Warren Buffett, un inversor muy importante de los Estados Unidos. Él tenía un socio que lamentablemente acaba de fallecer, falleció a los 99 años. Él decía lo siguiente, de que no vayas a creer de que la codicia, quiero tener más, es lo que mueve a la gente. Lo que mueve a la gente es la envidia. No quiero que tú tengas tanto. Mira, es que hay muchos países árabes alrededor de Israel que no pueden justificar lo que pasa en sus propios países. ¿Cómo es que un país que acaba de celebrar 76 años de nacimiento tiene hospitales que funcionan? ¿Cómo es posible de que tengan tanta cultura, tantas empresas, que todo esté funcionando? El nivel más alto lo tienen ahí. Los árabes que viven en Israel viven mejor que árabes en cualquier parte del mundo. Claro, tienes los Emiratos que tienen petróleo que sale por todas partes, es otra cosa, pero que alguien que produzca con su trabajo no hay nada comparado a Israel. Lamentablemente, el mundo nos envidia, nos odia, no sé por qué. A lo mejor el mundo necesita un chivo expiatorio a quien culpar por lo que está pasando. Tú sabes, todos los dictadores generalmente necesitan un enemigo de afuera. Decir, ¿sabes por qué no hay pan? Porque no nos venden de aquí. Siempre buscan, en lugar de mirarse a sí mismos, ¿por qué no estoy produciendo más? Buscan algún factor extraño para culpar sus deficiencias. Lamentablemente así es el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que el antisemitismo está aquí por quedarse, lamentablemente. Puede ser de que soy muy pesimista en este sentido. Lo que hay que hacer es ser más fuertes. ¿Tú sabes lo que ocurrió en Entebbe? Un avión de Air France fue secuestrado, aterrizó en Entebbe y en Entebbe se separó a los judíos del resto. Entonces Israel envió una legión
miles de kilómetros para salvar a judíos. Así no se puede. Es que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, de haber existido un Estado de Israel, no digo que no hubiera ocurrido, pero la dimensión hubiera sido diferente. Israel es la única garante que tiene el pueblo judío. Y cualquier judío que ataca a Israel, que no es solidario con Israel, está cometiendo, como decía un famoso presidente venezolano, autosuicidio. Está cometiendo un suicidio, porque el único garante para luchar contra el antisemitismo es el Estado de Israel. Además, yo creo otra cosa también, y a lo mejor es demasiado lo que estoy diciendo, yo creo que tenemos que aprender artes marciales, que cuando caminas en la calle, alguien quiere atacarte, sepas defenderte. Yo creo que en toda sinagoga debería de haber un par de personas con pistolas, no para matar a nadie, pero si alguien viene apuntándote y quiere matarte, tú tienes que defenderte. Primo Levi, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, dijo, una de las cosas que aprendió es que cuando alguien te apunta con una pistola y te dice, te voy a matar, créele. Uno cree que es imposible, créele, eso es así, lamentablemente es así. Yo creo que los únicos defensores contra el antisemitismo somos nosotros mismos. Tenemos que ser más fuertes, más decisivos, y el Estado de Israel es el mayor garante para cada uno de nosotros. Raf, muchas gracias por participar. Tienes mucho tipo conocimientos y experiencia. Yo en mi juventud que todavía estoy, pienso que soy muy optimista en este aspecto. Pienso que triunfaremos. Besat Hashem, sea nuestra generación, quizás no, pero lo será. Y Raf, muchas gracias por tomar parte. También a todos los que estuvieron acá, les enviamos un saludo a todos. Muchas gracias a toda tu audiencia y gracias por invitarme.